¿Por qué he escogido entre tantos términos posibles la noción de voz en este contexto de reflexiones sobre la pandemia? En primer lugar, pienso que porque en estos tiempos de aislamiento como los que estamos viviendo, he tenido la experiencia quizás más vívida que nunca de que en la ausencia de cualquier otro tipo de contacto, la voz es aquello que me acerca más a quienes están lejos. Es quizás lo que menos se distorsiona en todos los encuentros virtuales que tenemos, una llamada, una conversación por Skype, una clase virtual por Zoom. Pero es también de manera muy patente lo que permite sentir la presencia de la otra persona, allí donde no hay nada más que pueda siquiera simular la cercanía del cuerpo. Cierro los ojos y obligo a mis sentidos a desordenarse para que aquello que escucho pueda también tocarme y para que la corporalidad de la voz del otro, de aquel a quien extraño tanto y quién sabe cuándo pueda volver a ver, reemplace por un instante el cuerpo al que aquella voz pertenece. Y entonces pienso en las líneas con las que Guadalupe Santa Cruz, esa maravillosa pero poco conocida escritora chilena, abre su novela titulada Esta parcela. Dice Guadalupe: nunca nada tuvo a nadie sino su voz, el cuerpo de voz que ha sido suyo. La protagonista de esta novela, una cantante, nos relata la experiencia contraria a aquella que yo acabo de describir, la pérdida paulatina pero irrevocable de su voz. Un cuerpo que solo se percibe como voz, de repente no puede ya escucharse, sentirse, y la pérdida le obliga a olerse, saberse, tocarse en la ausencia de esta escucha. En la pandemia nos ocurre lo contrario. No podemos tocarnos, saborearnos, olernos en este aislamiento. Parece además que el virus paradójicamente se lleva también el sentido del gusto y el del olfato. Es así que nos aísla quizás doblemente en nuestro intento de prevenirlo y en la angustiante experiencia de su paso por nuestro cuerpo. Y la vista, bueno, sabemos que la vista es el sentido preferido de la filosofía y por lo tanto, como filósofa, desconfío profundamente de ella. Vernos a la distancia no es vernos, eso lo sabemos. Pero escucharnos, ¿qué significa que podamos en medio de todo esto seguir escuchándonos? Que podamos sentirnos con las voces y que sea esa resonancia la que nos toca. ¿Qué significa en última instancia que la voz sea aquello que en estos días, por encima de todo, nos acomuna? Y por comunidad aquí quisiera tener cuidado, no me refiero a aquello que algunos han propuesto como una lectura posible de lo que nos sucede en estos momentos con la pandemia. Pues a pesar de ser la pandemia un fenómeno global, es innegable que hay una diferencia casi abismal en el modo como distintas poblaciones en distintas regiones del mundo van a experimentarla, tanto a la pandemia como a sus consecuencias catastróficas, que sabemos que vendrán, simplemente no sabemos exactamente cómo. La pandemia pues no nos une, creo yo, como he visto que se insiste mucho desde que comenzó todo esto, sino que profundiza y refuerza las diferencias que ya de por sí nos separan y que hacen que de antemano, como lo ha señalado una filósofa como Judith Butler, algunas vidas sean más dignas de ser lloradas y algunas muertes más dignas de ser lamentadas. Y esto se ve reforzado por el hecho de que independientemente de que el virus, a diferencia de un agente con conciencia, no distinga diferencias de raza, de clase, de género, la distribución de nuestra capacidad para combatirlo, incluyendo los privilegios con los que contamos solo algunos para protegernos de su contagio, son evidentemente tan o más desiguales que esta distribución estructuralmente desigual, tanto del valor de la vida como de la memorabilidad de la muerte. ¿Qué significaría entonces, por ejemplo, lograr hacer audible esta desigualdad estructural? Porque es claro que su visibilidad es avasalladora, no necesitábamos a la pandemia para hacerla tangible. Pero quizás entonces haya algo en este obligarnos a desordenar los sentidos que permita que la voz se haga más audible que nunca y nos toque de modos que tal vez en nuestra vulnerabilidad compartida nos obligue a detenernos y a escuchar. Escuchar aquí significaría no solo escuchar la fuerza de la resiliencia con la que muchas comunidades, para quienes la pandemia es solo un evento más en una vida que se experimenta desde siempre ya en los límites impuestos por una absoluta precariedad, enfrentan la situación actual. Implicaría también alterar de manera radical las gramáticas que determinan de antemano nuestra escucha, para que no sea solo la voz, su potencia, su singular corporalidad, lo que se haga patente,
sino también los reclamos que vienen de aquellos múltiples lugares que, en palabras de Fred Moten, se rehúsan a ser rehusados. Y para que la experiencia compartida, si es que hay alguna de este virus que supuestamente nos acomuna, no sea para muchos la de la pérdida una vez más de la voz, sino la posibilidad de su resonancia.